Muchachos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor Jovan, hola Kevin, Laura, María Paula, buenos días. Hola Valentina. Caterín, buenos días. Gloria, Luisa Fernanda, Carol, Juliana, Santiago es la que estaba sin luz. Esteban, Paula, Cristina, Leni, buenos días. Hola, buenos días. Santiago Guerrero. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar con patología del corazón. Ante lo esperado, que se genere en alteraciones funcionales a nivel de este sistema cardíaco, se establece una gran diferencia a lo que vimos en el sistema respiratorio, el cual juega un papel importantísimo en lo que corresponde a los trastornos de tipo epitelial. Y que por el sitio anatómico pues es muy dado a que lo que son los procesos de tipo inflamatorio infeccioso jueguen un papel muy importante en todas las itis, en la rinitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, alveolitis, neumonitis, pleuritis, etc. Y un papel muy importante pues con respecto a la frecuencia y hecho que siempre sea un factor indicador de este tipo de situaciones, pues inclusive pues a la situación que estamos pues por esta época viviendo, que es un tipo de efecto que tiene una gran importancia a nivel del sistema respiratorio y que es ante un proceso de respuesta inflamatoria. Bueno, en el sistema cardíaco sabemos que estructuralmente está conformado por dos tipos de los tejidos básicos, como el tejido que corresponde al tejido muscular cardíaco, que es la fibra miocárdica, y el otro que juega un papel importantísimo, que es el tejido conectivo. Sabemos que dentro de esa masa muscular que representa el corazón, no, todavía no, Melissa, todavía no he empezado a presentar. Dentro de esa masa muscular tiene un mayor porcentaje de tejido conectivo que inclusive de fibra miocárdica, hecho que hace que sea fundamental para suplir esa necesidad tan determinante de un aporte de oxígeno, que es vital en todos los momentos, hasta el momento en que el corazón deja de tener actividad, y que entonces dentro de las patologías pues, esperamos que el tejido conectivo juegue algo de un papel. Se va posiblemente se está cortando. ¿No están escuchando bien? Aún se escucha entrecortado. Entonces me voy a cambiar de sitio. Ya no, doctor, ya mejoró. Bueno, me avisan entonces. Listo, gracias, John. Espérenme, corro un poquito a ver si. Bueno. Ya de nuevo. Ya estoy de nuevo. Sí. Sí, doctor. Gracias, Daniela. Bueno, entonces haciéndole como un renombre pues, al tejido conectivo, pues de la importancia que tiene
fisiológicamente en este órgano, y que, a diferencia de lo que vimos en el sistema respiratorio, que también tiene algo predecible, algo de importancia, como es los procesos de tipo neoplásico. A nivel cardíaco es un papel que no es afortunadamente como algo significativo dentro de lo esperado que nos encontremos ante un paciente. Y que en cierta forma, cobra un poco más de importancia lo que son las malformaciones que se puedan generar a nivel de este órgano. Y que cualquier situación que pase, sea porque disminuya el número de las células, porque aumenten de tamaño, porque, o sea, porque haya, porque haya cambios en alguna forma en las cámaras, todas las alteraciones que regularmente suceden a nivel de las patologías es por trastornos de tipo funcional, más que de otra situación. Es de esperarse, así como mencionamos en algún momento dado en el sistema respiratorio, que dependiendo del motivo por el cual el paciente está consultando o lo que esté aquejando, nosotros podamos de pronto involucrar y pensar, es posible que la causa sea de origen cardíaco. Melissa Rojas, estoy yo a mirar los que no están ahora. Melissa Rojas. Melissa. Doctor, como le había dicho, Melissa no tiene micrófono. Ya la vi. Eso estaba revisando aquí en el PC en este momento. Lo que es Melissa, bueno. Laura. Sí, señor. Sí, por eso es que lo abrí aquí en este momento. Dije, preciso que voy a tomar a alguien al azar y sale una de las personas que por alguna razón no están en estos momentos. Vea, ahí me cayó Juliana Durán, que no tiene cámara. Pero Juliana Durán sin cámara puede hablar. Doctor. Hola, Juliana. Hola, doctor. Hola, Juliana. Mujer, una pregunta. Está en un servicio de urgencias y, digamos, el paciente está consultando porque algo está pasando en su corazón. ¿Cuáles pueden ser esas causas por las cuales consulte, que uno dice, sí, es por ese lado? Un infarto. Pero el paciente no llega diciendo, doctor, vengo porque tengo un infarto. La semiología del paciente. Sí, pues claro. Puede presentar disnea, dolor torácico. Pero un momento, viene por dificultad respiratoria. Sí, es posible, pero no es en forma exclusiva, porque esa dificultad respiratoria puede ser de origen pulmonar, ¿cierto? Listo, bueno, Sí, dos. Dolor torácico, dolor en el epigastrio. La presencia de un dolor torácico con algunas características lo hace a uno pensar, aquí está pasando algo. Listo, otro. Sensación de palpitaciones. La sensación de palpitaciones, hay formas diferentes del paciente manifestarlo, pero eso es muy indicativo. Otro. Hipertensión arterial. Pero el paciente no dice, vengo porque estoy hipertenso. No. Posiblemente, ¿no? Si es una hipertensión arterial, pues que no es como el del caso, pero ¿por qué podría consultar el paciente? Por cefalea intensa. Por una cefalea, regularmente tipo voltage, exactamente. Listo. Edema de miembros inferiores, porque tiene hinchadas las piernas, como diría el paciente. Perfecto, el aporte que nos hizo el compañero ahí. Otro. Mareo, exactamente. Diaforesis. Sí, mareo, es una persona que se siente mareada o que inclusive ha presentado, hablando en términos de técnicos, haber presentado síncopes, ¿cierto? ¿Qué hace? Que eso que nos está representando, que el paciente por alguna razón no está llegando buena cantidad de sangre al cerebro y puede presentar ese tipo de situaciones y palpitaciones. Me dicen que epistasis. ¿Usted qué opina, Juliana? Sí, dolor por una crisis hipertensiva se puede presentar una epistaxis. Sí, de acuerdo. ¿Algo más que se nos ocurra? No, o hasta ahí no más. Dolor en el ángulo de la mandíbula o en el lóbulo de la oreja izquierda, en el brazo superior.
brazo izquierdo. Ajá. Irradiado, sí, perfecto. Bueno, listo. Gracias, Juliana. Bueno, muchachos, algo que había pues, pendiente para comentar. A la espalda y en el brazo, perfecto, de la sensación de una, sí, que simulan en muchas situaciones como síntomas de tipo digestivo, eso se puede dar y desafortunadamente a veces cometemos errores con respecto a eso de subvalorar la presentación clínica de un paciente ante el hecho que posiblemente él lo está representando por el dolor tan significativo y lo valoramos y a veces con desenlaces fatales como por ejemplo esa simulación que tiene en algunos momentos de ser como una presentación clínica parecida a una gastritis. Bueno, muchachos, entonces voy a compartir. Pero voy a buscar una cosita aquí, por aquí. Algo que había corregido, a ver si quedó corregido. Bueno, listo. Bueno, entonces, ante las cardiopatías congénitas, es el hecho de que exista algún tipo de anormalidad de tipo estructural al nivel del corazón. Y en él se involucra en este tipo de cardiopatías porque forman regularmente un defecto de tipo estructural que tenga que ver con el corazón o que están cohabitando con otras formas o otras situaciones anormales en el corazón. Entonces, por eso se incluye sobre todo pues, los grandes vasos. Se establece que más o menos pues, todo ese tipo de normatividades que suceden en este proceso embriológico de la subdivisión celular y que hay unas células que se diferencian de una de las tres capas que tienen que una importancia en algunos tipos de tejidos y que en algún momento dado suceda que se genere un freno en esa actividad de tipo mitótica. Y en ese se establece que pueda suceder entre la tercera a octava semana de gestación. Sabemos que más o menos entre la 16ª semana es que ya se hace en cierta forma independiente y con actividad. Bueno, etiológicamente hablando, se establece que hay unas influencias de tipo genética e inclusive de tipo medioambiental que están pues más o menos bien determinadas y que de pronto encontraremos algunos sucesos y en el momento pues que vamos haciendo como la evolución pues, de este tipo de situaciones. En las anomalías cromosómicas hay un síndrome que es el Down a la trisomía 21, en la cual este tipo de pacientes regularmente cohabitan, por no decir siempre, pero sí en un porcentaje considerable, con algún tipo de malformación congénita del sistema cardíaco. Y hecho que hace que ellos tengan ese factor como determinado de un promedio de vida, que es en la etapa en adultez. Antes se tenía un promedio de vida más o menos sobre los 33 años y que regularmente estos pacientes fallecen es por esa cardiopatía existente. Hecho que hace que puede tener en mayor o menor grado cardiopatías y que le hacen que permita llegar a, pues, hasta una etapa adulta donde ya se genera un defecto estructural significativo y se da muerte a causa de eso. Hoy en día, pues, la sobrevida de este tipo de pacientes es mucho más prolongada, de pronto por esa parte que se ha generado
de una forma muy significativa y que no es la persona que está integrada en una familia y simplemente es el afecto, es el cuidado, además de que el comportamiento social de ellos y familiar es muy especial por lo que, incluyendo dentro de sus otras situaciones, es que son personas muy afectivas y que eso hace pues que sean personas solamente para proteger no más, pero culturalmente se ha ido evolucionando y hoy en día se tiene ya un promedio de vida, no en todos, pero sí significativo por la parte de tipo educacional. Personas que inclusive han logrado a tener, por ejemplo, una actividad en cierta forma independiente de tipo laboral. Bueno, con eso pues estaba haciendo pues referencia que en ellos pues se encuentran con mucha frecuencia algún tipo de lesión de cardiopatía congénita y que es posible y que es lo que está sucediendo pues desde hace unas 2 décadas en la cual se hacen diagnósticos tempranos de este tipo de malformaciones congénitas, pues a través de las ultrasonografías que nos permiten tener en una forma más detallada en el estado prenatal y tener establecido algún tipo de alteraciones de este sitio. Y hechos que pues en algunos países eso se puede hacer intraútero, esas correcciones para evitar que ese daño estructural en alguna de las cámaras cardíacas. Por ejemplo, la corrección de una comunicación anormal que exista entre ambas aurículas. Entonces, si se hace una corrección temprana, pues es dado a que no vaya a haber un efecto secundario de que una de las cámaras esté de mayor tamaño por esa sobrecarga de volumen. O inclusive, pues también pues, en el momento del nacimiento y que ya pues forma parte de una de las subespecialidades pues en nosotros. Hay factores medioambientales, hay algún tipo de elementos que puedan ser de tipo teratogénico. Se habla, por ejemplo, de esto, pues que afortunadamente no es muy común hoy en día que la rubéola congénita. El hecho de que se tenga alguien de la familia, o por ejemplo, progenitor, que tienen un defecto cardíaco congénito, genera un factor de alto riesgo para el desarrollo de una malformación cardíaca en otra persona. Hay factores genéticos multifactoriales, medioambientales, inclusive maternos, que pueden ser en algunas situaciones como los responsables, pero que no se tenga o que no se tenga ninguna de las causas aparentes. Simplemente se encasilla en este tipo de factores de tipo etiológico. Bueno, entonces etiológicamente hablando, lo que sucede es un error en el desarrollo, en la migración del tejido mesenquimatoso, donde puede generarse una interrupción aislada del callado aórtico, o este otro que es la persistencia del tronco conducto arterioso, o que de pronto dado, un momento dado se desarrolle la tetralogía de Fallot. Bueno, clínicamente hablando, se clasifica de acuerdo como al efecto de tipo funcional, en la cual hay alguna malformación que van a generar un cortocircuito de izquierda a derecha. Eso quiere decir que lo que le corresponde estar en el hemicardio izquierdo puede pasar por alguna situación, pasar al hemicardio derecho a través de ese cortocircuito. Ese es un tipo. La otra es lo contrario, en la que puede estar ese cortocircuito que sucede a nivel dependiendo como la forma como esté presentada la estructura, pero que genere ese paso del lado derecho al lado izquierdo. Y otro tipo de malformaciones, estas a través de cortocircuitos, pero otro tipo de malformaciones que lo que causen es obstrucción. Obstrucción porque, ejemplo, las valvas están estenóticas y no permite que tengan una apertura adecuada, o porque hay unos vasos sanguíneos que por daño estructural, no porque sea por compresiones extrínsecas, que vayan a tener una disminución de la luz y eso pues va a generar pues no un flujo adecuado.
Bueno, entonces aquí está haciendo referencia a que cortocircuito se refiere a esto que se llama shunt, que es la comunicación anormal entre una cámara y otra, o entre vasos sanguíneos, o entre las cámaras y los vasos sanguíneos. ¿Eso qué nos va a representar? Que eso se genere un trastorno de tipo hemodinámico. Y sabemos muy bien que cuando hay algún tipo de trastorno y que las células tengan que generar ese proceso de adaptación a ese trastorno hemodinámico, que pienso que nos acordamos que ese tipo de trastornos que se generan cuando las células están siendo sometidas a fenómenos de estrés y buscan ese proceso de adaptación que se determina hiperplasia, hipertrofia o atrofia. ¿Sí? María José Clavijo. Clavú, aquí dice Clavú. Ah, es Clavijo y ahí parece que es Clavú. Doctor, Sí, hola María José. María hola. José, ¿se acuerda qué es este término que está aquí? ¿A qué es lo que se refiere? Hipertrofia. Hipertrofia es cuando Ajá. un órgano o un tejido pues no funciona adecuadamente, pues no puede realizar sus funciones adecuadamente, pues. Johnny Alexander, que no va a estar en la lista. Johnny. Johnny. Johnny Alexander. Johnny. Johnny Alexander. Johnny. Esperen de estar avisando. Doctor, hasta donde yo tengo entendido, Johnny no tiene micrófono ya hace tiempito. Pero si uno no tiene micrófono, puede escribir. Pues creo. Johnny no está conectado, o sea, no asistió a clase. Momentico. Johnny Alexander Gualteros, falta el día 17 del 09, listo. Joana y Sasa. Joana. Doctor, doctor. Sí, Carlos. Bueno, entonces está preguntando que por la hipertrofia. La hipertrofia es cuando hay, sí, un cambio en un tejido, pero porque las células aumentaron de tamaño para poder adaptarse al medio donde están. En cambio, en la hiperplasia sería el aumento del número de células, más no el aumento en el tamaño. Perfecto, perfecto, era eso. Listo, gracias, gracias, mujer. Alejandro. Alejandro Amariles. Sí, doctor. Alejandro, una preguntita. Estamos hablando del músculo cardíaco, ¿cierto? Y el músculo cardíaco, ahí está en la diapositiva, ese término que nos lo acabó de aclarar la compañera, que se llama hipertrofia, ¿cierto? Y los cambios que se puedan dar a nivel de las células o los tejidos como proceso de adaptación, sabemos que son hiperplasia, hipertrofia y atrofia. Entonces, ya ella nos mencionó que es el aumento del tamaño de las células musculares cardíacas. La hiperplasia, ¿qué me puede hablar de la hiperplasia en relación con el músculo cardíaco? Por ejemplo, se podría dar una miocardiopatía hipertrófica,
que es el engrosamiento de los músculos del corazón. Perfecto lo que me respondió Alejandro. Pero mi pregunta es, no hipertrofia, sino que podemos hablar de la hiperplasia que pueda suceder a nivel del músculo cardíaco. Porque ahí me mencionó usted que era una hipertrofia, ¿cierto? Ah, sí, sí. Doctor, de ¿Cómo? hiperplasia. Sí. Doctor, creo que el corazón pues no puede. Espéreme un momentico. Quédeseme ahí donde está. ¿Quién me habló? Yo, doctor, María José. María José, espere un momentico. Le termino de preguntar a Alejandro. Alejandro, y atrofia. ¿Es posible que en el músculo cardíaco se dé eso? Alejandro. Alejandro. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Sí? doctor. ¿Alguna causa? Bueno, ya me dijo que sí. Espere, bueno, María José, díganos entonces. Gracias, Alejandro. Doctor, pues creo que en el corazón pues no puede haber una hiperplasia, porque pues se supone que las células que lo componen pues ya salieron de su ciclo, entonces pues ya no se pueden volver a regenerar ni, pues creo, ninguna de los Sí, leímos. exacto, totalmente cierto. ¿Y son ellas y quién más? ¿Qué otro tipo de células? Las neuronas. Las neuronas. Eso, las neuronas. Doctor, en ¿Quién me cuanto habló a, me habló Miguel? ¿Cómo? doctor, en cuanto a las válvulas, sí se podría presentar el fenómeno de hiperplasia, ya que se componen de más tejido conectivo. Pero ese tema de hiperplasia y hipertrofia sucede en las células epiteliales. Y las valvas están recubiertas por epitelio plano simple, eh, que epitelio plano simple, pues que no se da esta posibilidad, sino lesiones que se puedan presentar sobre ese epitelio. Pero el tema de la hipertrofia y la hiperplasia lo estamos haciendo relaciones solamente al músculo cardíaco. ¿Sí? No al Listo, tejido doctor. conectivo, obviamente. El tejido conectivo, claro, en las valvas hay lesiones de aspecto vegetante. Es muy frecuente dentro de las patologías en las cuales ellas aumentan de tamaño y con lesiones de aspecto como verrugas. Pero en este caso estamos hablando del músculo. Oiga, Miguel, usted ya que está por ahí. Oye, Señor, Miguel, y la cuénteme. atrofia, dígame una causa posible. Una causa posible de atrofia, pues se puede presentar cuando hay una isquemia en el corazón. No, Hay una disminuye. lesión isquémica y resulta que es totalmente válido en el hecho de que si un taponamiento, una obstrucción o un trombo dentro de uno de los vasos sanguíneos coronarios por sus ramas y genera distalmente no la llegada de sangre, y entonces se produce una isquemia. Y en esa isquemia, como las células miocárdicas no tienen la capacidad de dividirse, como dijo la compañera, solamente aumentar de tamaño, entonces, ¿qué sucede en ese sitio? Se forma una cicatriz, ¿cierto? Y es una cicatriz en la cual disminuye notablemente el volumen o la masa muscular en ese sitio y se genera algo que llama atrofia. Es muy dado y que eso es lo que le da la posibilidad al paciente muy seguramente y dependiendo del tamaño del infarto a que evolucione hacia una insuficiencia cardíaca, que esa bomba no es capaz de empujar hacia afuera la cantidad de sangre que es totalmente válida. Gracias, Miguel. Rian está dentro de la lista. Sí, doctor. Rian está por aquí, ¿cómo le va? Bien, gracias. Rian, posiblemente la,
Por favor. No que sea algo que pasó, lo que estábamos diciendo, que se está teniendo desinflatos y atrofia. Una atrofia que se llame de tipo fisiológico. Doctor, yo creo que sí, de pronto, si hubo algún tipo de error en el desarrollo embrionario que generó, pues, que hubiese algún tipo de atrofia. Pero esa ya no sería una atrofia fisiológica realmente, sino por el hecho, sí, tiene razón, el hecho, por ejemplo, que una de las cámaras, por esos cortocircuitos que estábamos mencionando, una cámara no le llegue buena cantidad de volumen, entonces esa cámara se atrofia, y no es por un estado de tipo fisiopatológico, sino por no uso, ¿cierto? Entonces se atrofió, totalmente válido. ¿Sí? Bueno, gracias, Real. Y hay un hecho que normalmente sucede, que es la atrofia con el paso de los años. El corazón indudablemente va disminuyendo en su masa muscular y esa masa muscular va siendo reemplazada por tejido adiposo. Se genera no una inversión completa, pero sí un porcentaje considerable de que la masa muscular con el paso de los años disminuye. A eso me está refiriendo, a que pueda suceder dentro de estos trastornos hemodinámicos, que por efecto compensador que suceda hipertrofia. El caso que comentó Miguel ante un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio, es muy posible que algunas filas musculares cardíacas de esa cámara, por tratar de sobrellevar o de generar el impulso que se requiere, pues ella genere mayor tipo de actividad y terminen haciendo algo de hipertrofia. Hay otro suceso hemodinámico que es lo que nos dice esta palabra, dilatación, o sea, está aumentado de tamaño. Y esto haciendo referencia es a las cámaras, sean auriculares o sean ventriculares. Hecho que sucede en los casos en que hay un fenómeno, digamos, por el tipo obstructivo, en el caso de que esa cámara no está soportada en adecuado músculo liso, que no tiene una actividad funcional adecuada, y entonces ella se va dilatando porque se le va quedando todo el tiempo remanente de sangre en ese sitio. Bueno, otra es con disminución del volumen y la masa de una cámara cardíaca, hecho que hace lo que se vaya a definir. Si sucede antes del nacimiento, esto se llama hipoplasia, y lo que nos comentó la compañera hace un momento, que sea después del nacimiento, porque no hay adecuada cantidad de flujo en una de las cámaras y termine esto que es la atrofia, lo que estamos mencionando ahora. Es dado que es en la mayoría de estas malformaciones congénitas, la forma de reparar es mediante actividad de tipo quirúrgico y se puede corregir por completo, pero es muy posible que ese efecto que existía ya haya generado unos efectos secuenciales en las cámaras, digamos, de posición, de tamaño, de estructura, que no se vayan a reparar en forma totalmente. O sea, ya ha sucedido esto, que se ha dado cambios de remodelación, inclusive de esta hipertrofia, que hacen que eso sea irreversible. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a la forma como va el flujo sanguíneo, componiendo de sangre que está oxigenada y sangre que no está oxigenada, se dividen las cardiopatías congénitas en unas que son cianógenas y otras que no lo son. ¿Sí? O que no es que no lo sean, sino que no lo hacen en una forma tan inmediata como esta, que posiblemente con el paso del tiempo genere pues ya algo de cianosis, pero digo, no lo son, a que no es en forma inmediata. ¿Esto qué hace? ¿Qué está sucediendo? Que esta sangre no oxigenada de cámaras derechas está pasando al lado izquierdo, y el efecto bomba hace que esa sangre vaya a salir a través de la aorta, sangre no oxigenada. Entonces va a generar un efecto sistémico de no una adecuada oxigenación y termine haciendo cianosis. A diferencia que las que van del lado izquierdo hacia el lado derecho, pues hacen que está llegando sangre oxigenada a las cámaras derechas, que va a pasar
a través de la circulación pulmonar y pues no va a tener en forma inicial pues unos cambios de este tipo, pero que con el paso del tiempo, a cambios en la remodelación, a cambios de tratar de suplir las necesidades, tenga efectos sobre esas mismas cámaras y no vaya a tener pues esa capacidad de generar una buena oxigenación. Dentro de estas cianógenas está la tetralogía de Fallot, como vamos a ver, la transposición de los grandes vasos, el tronco arterioso persistente, la atresia tricúspidea, la conexión venosa pulmonar anómala y total. Y dentro de las cianógenas tardías está el defecto del tabique interauricular, como es la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, o sea, daños en la pared de esa subdivisión, o el conducto arterioso permeable. Conducto arterioso permeable. Paula Cristina. Prada. Paula. Doctor, a Paula Prada se le desconfiguró el computador y no puede prender el micrófono, como le había comentado. Sí, aquí estoy mirando. Paula Prado, sí, ya. Y no lo puede encender, sí. Preciso, yo creo dónde es. Sí, doctor, tiene una puntería también, la verdad. Pero es al azar. Sí, sí, sí. Muevo el cursor y pum, al que caiga. A ver, miro primero antes de preguntar. Estefanía. Doctor. Luis. Hola, Estefanía. Hola, doctor. ¿Usted me puede pegar una averiguadita de algo? Sí, doctor. ¿De qué? Y nos lo comentan un momentico. ¿Qué es ese? Ya lo sabe, sí. O averígolo y lo comenta ahorita, ¿sí? Doctor, qué pena, yo no le escuché. ¿Qué me dijo? No sé si me fue el internet. Sí, ¿qué es el conducto arterioso? Pégale una averiguada y apenas lleguemos a él, nos comenta, ¿sí? ¿Qué es el conducto arterioso? Bueno. Sí, bueno, listo. Bueno, entonces comenzamos. En los cortocircuitos de izquierda a derecha, es muy dado a que sea de unos meses, inclusive hasta años. Es más, hay algún tipo de patologías, indudablemente, eso va a depender del gran compromiso. Son de pronto algún tipo de comunicaciones anormales, pero que estructuralmente no son muy significativas. Y hay algunos defectos del tabique interauricular que una persona puede llegar a su etapa de adultez y aparentemente no tener ningún tipo de manifestación clínica, pero que posiblemente si se hace un examen físico adecuado, que nosotros suponemos que si esa persona tiene 28 años, pues alguna vez le han auscultado el corazón. Y es dado que se ausculta una alteración en el fluido, que es lo que se llaman los opus. Un hecho que se encuentra no con frecuencia, pero que es como determinante en una mujer embarazada, en cual sus necesidades hemodinámicas son mucho más que lo que normalmente sucede y por la responsabilidad que tienen en esos momentos de generar la nutrición adecuada al feto, que sea un momento en que si tiene una malformación congénita, sea la forma de manifestarse en ese momento, por la gran demanda que tiene. Esas de izquierda a derecha pues son las más comunes, más que las de derecha a izquierda, y es posible pues que las manifestaciones van a depender desde de la gravedad de la lesión, hasta que pueda llegar pues desde que tenga nada de presentación de tipo clínico, hasta llegar en un momento a generar una insuficiencia cardíaca, y que haga pues que eso tenga un desenlace pues no el más adecuado. Dentro de los más frecuentes está entonces la comunicación entre las aurículas, la comunicación entre los ventrículos, el conducto arterioso persistente, y este que se llama el defecto del tabique auriculoventricular.
Am, David Franco estará en la lista negra. David. Doctor, ¿cómo está? Franco, ¿cómo le va? Sí, señor. Bien, gracias. David, no Señor, son cosas que todavía, que no son hechos que todavía considero que no sean pues competentes pues en la actividad de semiología de ustedes, pero de pronto pues se ha escuchado. Lo que mencionamos al principio de la clase de posibles manifestaciones clínicas en un paciente que consideramos que podría tener una alteración del corazón. Pero ahora la pregunta es, al hacer el examen físico, ¿qué tipo de alteraciones podamos encontrar que diga, aquí está pasando algo? bueno, doctor, pues por ejemplo, podríamos escuchar un tercer o un cuarto ruido cardíaco que nos indique pues que haya algún problema con el corazón. ¿Quién más? Bueno, no sé si de pronto el tema de pronto de ingurgitación yugular de pronto puede también llevarnos a pensar en alguna Por supuesto. congestión, en una congestión. Pero pues no sé, doctor, no se me ocurre más por ahora. Eso, por ahora. Sí, señor, pues la verdad no se me ocurre más todavía. Perfecto. Listo, gracias. Kevin. Doctor, Buen día. ¿cómo está? Excelente. Mucha lluvia. Sí, ayer llovió muchísimo acá. Bueno. Kevin, igual pregunta, ¿la podemos complementar con más cosas? Doctor, ¿se pueden de pronto escuchar soplos? La presencia de los soplos, con diferentes tipos de características que ya me imagino los están viendo en semiología o todavía no. No, doctor, todavía no. Bien, eso, la presencia de soplos, que es el paso anormal de un sitio a otro que produce ese sonido, soplos, otro más. No sé, de pronto un frote o ¿Qué me dijo? un frote o algo así, como un sonido que sea más agudo de lo normal. Un frote o rosi. Ajá. ¿Sabe qué es frémito? Sí, lo he escuchado, pero en este momento no lo tengo presente, doctor. Búsquelo y nos lo dice. ¿Sí? Sí, señor. Y de pronto en lo que busque, pega una miradita fuera de soplos, por ejemplo, la irritación yugular, que uno dice, uno va casi que en una forma directa a buscar ya, sabemos que es corazón como algo que está sucediendo, ¿sí? A ver qué otro tipo de presentaciones hay. Listo, me hacen la seña. Bueno, doctor. Bueno, entonces en primer lugar está la comunicación interauricular o defecto del tabique auricular. Es una abertura normal que sucede en ese tabique, que no debe existir ninguna, es causada porque se generó una mala formación de tejido en ese sitio. No se generó la adecuada división celular para que generara una pared completamente impermeable. ¿Qué termina siendo? Una comunicación de la sangre entre la aurícula izquierda a la derecha. ¿Por qué sucede izquierda a derecha? ¿Por qué será? Rojas, Fernanda. Melissa. Doctor, lo que pasa es que creo que usted desconfiguró el chat, entonces ella es la que no tiene micrófono, entonces no le puede escribir por el chat porque no deja. Yo desconfiguro el chat. ¿Cómo lo desconfigura? Sí, doctor, porque ninguno nos deja escribir. No está habilitado. El chat de acá. Yo lo desconfiguré. Ay, joder. No, pues dígale a Melissa que ya que vino. ¿Y cómo lo desconfiguro? Permitir. Ahí, ¿están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor, de ahí Ya, ya. listo. Melissa, pero ya que vino esta vez, pues déjese ver. Melissa. Listo, gracias. Melissa. Rojas.
Ay, vea, faltó el día 10 de septiembre. Doctor, es que Melissa Fernanda Rojas es búa. Está escribiendo en el Por chat. eso. Ah, sí, no, pero aquí me dice que no, que el día 10 de septiembre, aquí yo la tengo anotada que faltó. Ah, eso dice aquí. No, no faltó. Buah, o Melissa. Ay, sí, ¿cuál pregunta era la que yo le iba a hacer? Entonces me voy a la presentación. Ah, ya, Melissa. Melissa, déjese ver. Melissa, el público la quiere ver. Melissa. Me están escuchando, muchachos. Ni lo uno ni lo otro. Sí, doctor, sí se le escucha. Melissa, ¿y cuándo va a tener? Dígame cuándo para programarme. Melissa. Bueno, aquí pongo la observación. Melissa, sí, yo sé que estás escribiendo, pero yo le estoy preguntando que cuándo está la posibilidad de tener cámara versus micrófono para poder. Y con el celular lo puede hacer. Melissa. Con el celular no se puede. Bueno, aquí la dejo pendiente. Luisa Fernanda. No tiene memoria. Melissa, hasta donde yo tengo entendido, en la universidad les están generando colaboración con respecto a esas situaciones, porque está bien que a uno le pase eso, pero pues hay que solucionarlo. Pues yo creo. Luisa. A ver, una pregunta. Estamos Porque para hablando. interrumpirlo, antes de que continúe con eso, un temita sobre lo de la universidad, es que sí, aunque Sí. técnicamente se están generando, desde el semestre pasado enviamos una lista de los problemas que teníamos como salón y creo que a ninguno nos han hecho ni siquiera un seguimiento o respuesta, pero pues todavía estamos a la espera de eso. Ah, no, yo hablaba, Felipe, es con respecto a que si uno tiene algo técnico, el computador allá como que lo revisan, el computador. Se lo revisan. Sí, por eso, Como que doctor. van y se le revisan. Eso es lo que usted me está Lo que pasa respondiendo. es, ¿Es eso mismo? sí, señor, sí. Ah, bueno. Y de Y todas no les formas, han solucionado nada. Melissa no es del departamento y a los del departamento tampoco han brindado soluciones. La verdad no sé si ha sido en toda la facultad o en el programa específicamente, pero al menos por aquí cerca no se han visto A ver, resultados listo, con eso. Felipe. Bueno, Hay vuelvo a algo con interrumpir. eso, es que en esos días nos informaron eso. Entonces, por eso hacía el comentario. Ah, espera que Sí, hay sí, un sí, carro sí. a un lado y está haciendo mucha bulla, pero entonces le dejo la pregunta y me la va respondiendo Quiseno. ¿Por qué sucede que en este tipo de lesiones que estamos mencionando sea una comunicación? Está el defecto de la pared entre la aurícula, ¿cierto? ¿Y por qué la circulación pasa de izquierda a derecha y no derecha a izquierda? ¿Qué es lo que sucede para que eso se pueda dar? Igual quitar el micrófono un momentico, es que pasa ese carro. De pronto es por la presión, por lo que es mayor en la izquierda. Totalmente, es eso. Hay un fenómeno de contracción incrementada versus comparativo con la del lado derecho, normalmente. Eso hace que vea el flujo de sanguíneo. Esperamos 2 minuticos, porque la bulla es mucha, ¿sí? Son 2 minuticos. Sí, doctor, tranquilo.
No, no se ha quitado ahí. Bueno, esperemos que no. Cuando va a arrancar otra vez, lo suspendo un momento. Es posible lo que mencionamos hace un momento, que permanecerá asintomático hasta la vida adulta. Probablemente no se debe confundir pues con el agujero oval permeable, que es algo que mencionaremos en un momentico. Bueno, morfológicamente existen 3 tipos de defectos del tabique interauricular, y esos defectos están dados por el sitio anatómico donde sucede, y se llaman en esta forma: el defecto interauricular secundum, el primum y el del seno venoso. Este, que es el secundum, es la mayoría de los defectos del tabique interauricular, y es un defecto que está localizado a nivel de la fosa oval, que es probablemente pues, que tiene ese aspecto deficiente, inclusive fenestrado, que es una pared muy delgadita pero que tiene perforaciones. Este defecto segundo regularmente no está asociado con otras anomalías cardíacas, y con esto hago referencia a que dentro de estas malformaciones congénitas cardíacas es posible que exista una y que esté asociada regularmente a otra malformación cardíaca. Y lo que mencionamos en otro momento, a que además de ser cardíacas se puedan presentar malformaciones en otros sistemas. Pueden ser de varios tamaños, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, o tener este aspecto de fenestra, que me entienden qué es lo que sucede, que la pared está notablemente disminuida en su espesor, quedando una membranita, como lo que sucede en estos vasos sanguíneos, que se clasifican que son sinusoidales, que son de tipo continuos y de tipo fenestrados, que hace que le genere algo de permeación a través de esa pared. El segundo es el defecto primum, que representa el 5% de estos daños en el tabique interauricular, y se sitúa en la parte de abajo, adyacente al sitio donde están las válvulas auriculoventriculares, y se asocia a otras anomalías, como es, por ejemplo, una comunicación interventricular. Y el defecto del seno venoso, que es la más apical o hacia arriba, representa el otro 5%, se localiza cerca a la entrada de la vena cava superior y se acompaña de conexiones anormales de las venas pulmonares derechas con la vena cava superior o con la aurícula derecha. Entonces, estos 3 tipos están representando la forma de clasificar de acuerdo al sitio anatómico, las que se encuentran en la parte de abajo, en la parte intermedia y en la parte de arriba, que son el primum, el segundo y el venoso. Que las más frecuentes son las que se encuentran en la mitad, que regularmente no está asociada a otro tipo de malformaciones y que puede no tener una significancia clínica manifiesta hasta que esté, por ejemplo, en la etapa adulta. Puede ser solamente única, o pueden ser pequeñitas múltiples, o generarse a través de fenestras. Y estas otras 2, que sí tienen regularmente otros defectos anatómicos asociados, y son cada una del 5%, y que depende indudablemente del tamaño o del tipo de malformación asociada, pues va a tener manifestaciones químicas o no. Y aquí pues la imagen está mostrando pues el defecto que sucede pues en ellas. Clínicamente, sucede que ese flujo sanguíneo pulmonar es más o menos entre 2 a 8 veces más el normal. Efecto secundario, es posible que vaya a ir presentando o dilatación de la aurícula izquierda, pero que evolutivamente pueda llegar por esa sobrecarga de volumen a generar dilatación en la aurícula derecha. Algunos recién nacidos pueden generar en una forma inicial insuficiencia cardíaca significativa, y que va a tomar a generar ese proceso evolutivo a que se convierta en una lesión de tipo crónico. Lo que mencionamos, que los síntomas se puedan dar pues, después de los 30 años, donde eso se va a generar por la presencia de ese flujo excesivo que está generando esta presentación clínica, que es de un soplo.
Eso como mecanismo compensatorio, pues a ver, se ha dado aumento en el espesor de las cámaras derechas que están recibiendo pues este flujo sanguíneo, inclusive también sucede a nivel del lado izquierdo, dando eso que se llama la hipertrofia. Eso puede llegar a que se produzca una hipertensión pulmonar, que es con daños ya estructurales y se torna irreversible, y que eso va a darse pues en última instancia, pues afortunadamente no es en todos, en menos de 10% de los daños en el tabique interauricular aislados, o sea, los que son, por ejemplo, los que encontramos en la parte media y que no fueron corregidos, indudablemente, no hayan tenido un fenómeno de corrección. Esperamos que este carro azul al conjunto enseguida ya va y hace aceleración en estos momentos. Un momento. Bueno, listo, muchachos. Perdonen, pues, pero es que sí se me salía como de las manos poder controlar ese sonido. En estos casos, no son pacientes que tengan ese factor de riesgo altísimo de presentar una mortalidad, y es muy posible que si se realiza pues algún tipo de instrumentación quirúrgica, pues hace que suceda pues causas de muerte por otras razones, no por ella. Es dado que estos pacientes puedan presentar dentro de sus complicaciones, llegar a una insuficiencia cardíaca, una enfermedad valvular pulmonar irreversible, como lo estamos mencionando, o una embolía de tipo paradójico. Ese es un defecto del osteo, pues, en la cual está mostrando pues, la imagen. Ahora, la comunicación del tabique interventricular. Sucede en su ser incompleto, donde va a haber una comunicación libre entre el lado izquierdo y el lado derecho, generando esto que llama el cortocircuito. Se habla que es la cardiopatía congénita más común. En la anterior yo hablaba que la más común, pero los defectos del tabique interauricular es el segundo, ¿sí? No que fuera la cardiopatía congénita más común. Eso regularmente se asocia a otros defectos estructurales, como es lo que se llama la tetralogía de Fallot, y se establece un porcentaje inferior pues, a la mitad en el cual puede ser aislado. Esa clasificación se va a realizar, en primer lugar, de acuerdo al tamaño, en lo que son los grandes, en los que son pequeños, que pueden inclusive tener un cierre espontáneo, y la localización que puede hacer a nivel membranoso, a nivel infundibular y a nivel de tipo muscular. Entonces, este defecto del tabique membranoso representa el 90% de esas malformaciones. Se genera un aspecto en esa zona pues, con el defecto pues, de la pared, pues en esa zona membranosa, y que hace pues, que sea mucho más factible que suceda en ella, y por eso son la mayoría. El defecto del tabique a nivel del infundíbulo está situado por debajo de la válvula pulmonar o el tabique muscular. Y este, que es el defecto del tabique muscular, que la mayoría son únicos, pero que a veces pueden ser múltiples, generando una serie de orificios de mayor o menor tamaño, que lo llaman como en el queso de Gruyère, que es la presencia de estos orificios en esta forma. Bueno, clínicamente, pues vamos a depender del tamaño del defecto, de los efectos secundarios o secuenciales que se han sucedido, como este fenómeno de hipertrofia a nivel del ventrículo derecho, que eso haya evolucionado a presentar una hipertensión pulmonar, que eso termina siendo una lesión irreversible, o que tenga
en el momento de los casos, que sea pues una lesión pulmonar que aún sea irreversible, pues que pueda tener, ante la corrección de ese defecto, pues no generar pues que eso siga evolucionando hasta tal situación, sin dejar de tener presente que los daños que se hicieron a nivel del ventrículo regularmente sí son de tipo irreversible. Bueno, dependiendo del tamaño, pues puede presentar un cierre en forma espontánea. Bueno, son imágenes pues donde estamos mostrando pues que los sitios del defecto. ¿Quién era la que me iba a hablar? Era Yo, doctor. Estefanía. Estefanía. Listo, mujer. Doctor, pues el conducto arterioso fisiológicamente, pues es un vaso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Y pues lo que hace es llevar la sangre de los pulmones directamente al cuerpo, ya que pues en la edad gestacional el bebé pues no utiliza los pulmones, sino que toma el oxígeno directamente de la placenta. Y pues este se cierra por ahí a los 2 días de nacer, pues ya que el bebé sí está usando los pulmones, pero pues cuando este persiste, entonces se genera lo que se conoce como conducto arterioso permeable o persistente. Y lo que hace es que pasa la sangre oxigenada de la aorta a los pulmones. Y pues eso genera que se dé una sobrecarga de volumen en los pulmones. Y pues hay tratamientos para pero pues normalmente se cierra cuando los niños ya tienen 1 año. Se cierran espontáneamente. Normalmente se cierran en los primeros días, pero cuando Sí, persiste... Sí, pero patológicamente, él se puede cerrar espontáneamente también. Sí, pero ya después de 1 año. Pero eso ya después de la... les dan fármacos, les hacen una... ¿Qué es lo que les hacen? Qué pena, doctor. No, está bien. Un cateterismo. Un cateterismo. Y ya depende del tamaño si lo pueden cerrar o no. Listo, perfecto. Bueno, mujer, muchísimas gracias, que nos quedó claro pues qué es lo que es el conducto arterioso, en el cual pues se está generando la posibilidad de que ese fluido, pues que el hecho de que el feto no esté utilizando ese proceso de ventilación y de oxigenación, entonces requiere del fluido sanguíneo de la madre, y lo hacen pues a través del paso placentario y a través de esa comunicación entre la aorta y la pulmonar. Y que en el momento del nacimiento lo que sucede es una atrofia en ese sitio por desuso, en forma inmediata, y se forma como un cordoncito fibroso y eso desaparece. Muchísimas gracias. Bueno, entonces esta persistencia de conducto arterioso, pues lo que nos había mencionado la Estefanía, que se origina en la arteria pulmonar y se une pues en la aorta en posición inmediatamente distal al origen de la arteria subclavia. Lo que sucede entonces, que ese conducto arterioso se dice que es persistente por el hecho que se continúa abierto después del nacimiento. Y la mayoría de ellos son aislados. Hay algunos que se asocian, sobre todo a daños en el tabique interventricular, o la coexistencia con una coartación de la aorta o una estenosis pulmonar o aórtica. Clínicamente hablando, en la mayoría de los casos no va a producir problemas funcionales en el nacimiento. Es de esperarse que no tenga ningún efecto colateral sobre el crecimiento y el desarrollo de la niñez, y eso pues lógicamente va a depender del grado de luz o de estrechamiento que va a presentar. La asistencia puede ser solamente esto, un soplo que es continuo, que es rudo y que está descrito como un soplo y maquinaria. Un soplo maquinaria, que suena, ese término maquinaria es que suena como no sé, pues no, usted no. O sea, que de los trenes, pero de los trenes no que tenemos ahora, sino los trenes antiguos, que eran lo que llamaban locomotoras, que tenía un sonido. El hecho de fluir ese humo hacia arriba, y eso tenía un sonido característico, por eso se le dice que así es el maquinario. Bueno.
Entonces, inicialmente, pues este tipo de conducciones de izquierda a derecha, por eso no va a producir cianosis, pero es dado que con el pasar del tiempo puede generarse esto que es una vasculopatía pulmonar obstructiva. Y lo que sucede entonces ya en esos casos, por esa hipertensión pulmonar, que haya una inversión del flujo, o sea, del lado derecho al lado izquierdo, y vaya a presentar efectos de tipo secundario a consecuencia. Bueno, es posible o se debe generar pues este tipo de lesión que es aislada, que no está asociado a ningún otro tipo de malformación, en que el tema es solamente cerrarlo y que pues eso pues en algo pues no como hechos de responsabilidad, pero que sí podríamos tener algo de injerencia en ese momento, que posible sí pueda estar dando una representación clínica como para sospechar en algún momento dado y hacer el diagnóstico de que exista este tipo de alteración estructural. Y el que no es aislado, la conservación de la permeabilidad ductal pues asume la gran importancia para la supervivencia pues, de los recién nacidos. Y va a depender pues de las otras malformaciones que estén asociadas y que vaya a generar pues realmente pues algún tipo de significancia de tipo clínico. Este defecto del tabique auriculoventricular se debe pues al desarrollo anormal del canal auriculoventricular en su estado de proceso embriológico. Y lo que sucede entonces es que esas almohadillas endocárdicas, sean superiores o inferiores, no se van a funcionar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un cierre incompleto y la formación inadecuada regularmente cohabita con este tipo de situaciones que se da es a través de la válvula mitral y tricuspidia, que no se generan en un desarrollo adecuado. Y en ellos, sin duda alguna, es posible que se pueda hacer reparación de tipo quirúrgico. Bueno, en este defecto del tabique auriculoventricular completo, pues puede ser un defecto grande que puede ser tan extenso que vaya a tener un compromiso significativo del tabique septal e inclusive que se genere una válvula auriculoventricular grande y que es común y que eso hace pues indudablemente que vaya a presentar un defecto significativo en ese sitio. Es muy dado que se presente que todas las cámaras estén comunicadas libremente, lo que va a inducir a que se produzca una sobrecarga de volúmenes en todas ellas y va a terminar siendo una hipertrofia. Y en estos defectos del tabique, tanto auricular como ventricular, es posible que se dé en este tipo de pacientes que están cohabitando peso o que forma parte de ese síndrome en los niños con la trisomía 18. Bueno, regularmente, pues dependiendo pues como la extensión pues de la situación y el compromiso de tipo valvular, pues es lo que le va a hacer pues que a pesar de no ser reparados puedan llegar pues por ejemplo hasta la tercera década de la vida. Hay uno que es parcial, el cual consiste en que hay un defecto primum en la aurícula, ese 5% que es el que se encuentra cerca de las válvulas auriculoventriculares y que exista una sola valva anterior y que es hendida, o sea que tenga una fisura en la parte central y lo que va a generar pues va a evolucionar a que se comprometa dando una insuficiencia de tipo mitral por ese fenómeno, por esa alteración de que se termina como una hendidura en esa válvula. Bueno, ahora los cortocircuitos de derecha a izquierda, o sea, los que están pasando sangre no oxigenada a las cámaras izquierdas, es dado que van a causar cianosis desde el momento de nacimiento. Aunque pues, sabemos que lo que mencionamos hace un rato, que este defecto del tabique ventricular es la malformación congénita más común. En estos casos, la tetralogía de Fallot constituye el tipo más frecuente de las cardiopatías congénitas que son cianógenas. No que sean cardiopatías congénitas más comunes, sino las que son cianógenas. Dentro de ellas pues están otras pues, que son la transposición de las grandes arterias, la atresia tricuspidea, la conexión venosa pulmonar anormal y el tronco arterioso. Bueno, la tetralogía de Fallot se habla de tetra porque tiene 4
tipos diferentes de malformaciones, como es la comunicación interventricular, esta estenosis de la subpulmonar, el acabalgamiento de la aorta sobre el ventrículo y la hipertrofia ventricular derecha. Esas 4 características van a proceder de un desplazamiento antero superior del tabique infundibular. Es dado que la presentación clínica, pues en un porcentaje importante va a tener del grado de la estenosis subpulmonar que pueda haber. Y es posible que algunos pacientes de estos puedan llegar a la etapa adulta, inclusive sin realizar ningún tipo de intervención quirúrgica, pero hecho pues de todas maneras que hace que ese tipo de alteraciones estructurales se vayan siendo mucho más significativas y en un momento dado pues tengan a tener sus efectos colaterales severos. Morfológicamente vamos a encontrar una notable hipertrofia en el ventrículo derecho, sobre todo en la zona apical, lo que hace que se llame como un ventrículo o un corazón en forma de bota. Ese término de bota está haciendo referencia a ese tipo de instrumento que se utiliza para echar licor, que regularmente es en cuero, que se utiliza mucho para ir a las corridas y que tiene esa forma como incurvada, pero que una forma dilatada en la zona apical. Sí, en la zona apical. A veces puede existir atresia completa de la válvula pulmonar y porciones de las arterias pulmonares. Para la supervivencia de la atresia completa de la válvula pulmonar es necesario que exista la persistencia de un conducto arterioso. Y también puede existir o generarse insuficiencia valvular aórtica o defecto del tabique auricular. Y en el 25% de casos se encuentra un callado aórtico derecho. O sea, es un componente de tipo multifactorial. Se hace una subclasificación, la que se llama rosada y la que se llama clásica. Su nombre rosado nos lo está diciendo, que son pacientes que no van a presentar una cianosis tan significativa como es en la clásica. ¿Eso por qué? Porque la estenosis de la subpulmonar no es tan significativa, es una estenosis que es leve, porque va a haber alteraciones parecidas a la comunicación dentro de los ventrículos, porque también en estas hay un cortocircuito que es de izquierda a derecha y eso que termina en que no es cianosis. En cambio, en la clásica, donde hay un aumento progresivo de la resistencia al flujo de salida del ventrículo derecho, en lo que sucede es un cortocircuito no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda y termina indudablemente desde el primer momento haciendo cianosis. La estenosis va a proteger la vascularización pulmonar ante la presencia de sobrecarga de volumen. Al aumentarse la estenosis de la pulmonar, las arterias pulmonares son pequeñas, son hipoplásicas, con un diámetro aórtico aumentado, en los casos pues, de insuficiencia del ventrículo derecho. La otra se llama la transposición de los grandes vasos. Implica una discordancia ventriculoarterial, de modo que la aorta va a proceder del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sufre del ventrículo izquierdo. O sea, el flujo venoso sale del ventrículo izquierdo y el flujo arterial sale del ventrículo derecho. Entonces, esas conexiones entre las cavidades auriculoventriculares son completamente normales, no hay un tipo de daño estructural en ellas. Y biológicamente, pues lo que se da es un defecto en la formación de los tabiques troncal y aortopulmonar. Entonces, el resultado es la separación de las circulaciones pulmonar y aórtica, en la cual, si tiene una persistencia de conducto arterioso, que es en el 65%, tienen comunicaciones inestables, que va a generar una hipertrofia ventricular derecha muy sobresaliente, y eso llega a generar pues, un defecto funcional en el lado izquierdo, y se genera un fenómeno de atrofia. En los casos, pues que eso ya pues, es incompatible pues, con la vida, al menos pues, que exista pues, un cortocircuito para generar este tipo de mezcla, si van a tener pues, un defecto pues, en la transposición de los grandes vasos y un defecto en el tabique ventricular, que hace que se genere pues, un cortocircuito totalmente inestable. Lo que sucede en estos recién nacidos pues, va a depender del grado de mezcla de la sangre, de la magnitud de la hipoxia tisular,
de la capacidad del ventrículo derecho para mantener la circulación sistémica. Bueno, este es el troco arterioso, pues entonces se debe al fracaso de la separación del troco arterioso embrionario en las arterias pulmonar y aórtica. La falta de esa separación conduce a que se genere una sola arteria grande que va a recibir la sangre de ambos ventrículos y que se acompaña además de una comunicación interventricular y que de la que van a proceder, pues va indudablemente la circulación sistémica, pulmonar y coronaria. Puesto, entonces, que la sangre de los ventrículos se mezcla y existe cianosis en una forma temprana, así como aumento del flujo sanguíneo pulmonar y la indudable posibilidad de darse una lesión pulmonar irreversible. Bueno, la atresia tricuspidia es una columna. ¿Aló? Doctor, una pregunta. Sí. En cuanto a ese tronco arterioso, si las dos arterias se están comunicando en una sola... No, ya, doctor, gracias. Ya. Bueno. Que la atresia tricuspidia es una oclusión completa de ese orificio valvular. Procede porque se da una división desigual del canal auriculoventricular. Por lo tanto, hace que la válvula contralateral, o sea, la válvula mitral, es mucho mayor que esta, mucho más significante. ¿Qué va a terminar haciendo eso? Si no hay la posibilidad de pasarle un flujo adecuado de la aurícula al ventrículo, pues el ventrículo se va a volver hipoplásico. Hipoplásico es porque eso viene desde antes de nacer. Esa circulación es mantenida por ese defecto auricular o por el agujero permeable o agujero oval permeable, pues hace que se genere pues esa capacidad de mantener una circulación más o menos adecuada. Es dado que si también pues coexiste con un defecto del tabique ventricular que va a comunicar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, hace pues que pues también es un hecho que pueda suceder en ese tipo de... la cianosis indudablemente desde el nacimiento, con una mortalidad muy alta, pues en las primeras semanas simplemente se va a hacer un sostenimiento de tipo, en esos casos, por ejemplo, de oxigenación adecuada, pero que regularmente el desenlace no es porque los defectos son muy significativos. Hay otra que se llama la conexión venosa pulmonar anormal, y en forma total, ninguna vena pulmonar pues está directamente unida a la aurícula izquierda, ninguna de las estructuras venosas. El origen embriológico es por una falta del desarrollo, o inclusive no del desarrollo, sino que se genera una atresia de la vena pulmonar común. Entonces, por eso los canales venosos sistémicos primitivos, pues hacen que se genere este fenómeno de permeabilidad continua para poder suplir la necesidad que se está dando en este sitio. En esto siempre hay un agujero oval permeable, un defecto del tabique interauricular, lo que permite pues, la entrada de sangre venosa pulmonar hacia la aurícula izquierda. Morfológicamente, pues hay hipertrofia por sobrecarga de volumen y por presión pues también de la aurícula y el ventrículo derechos. Hay dilatación de estas cámaras, tanto de la aurícula y el ventrículo derecho. La aurícula izquierda, pues por desuso se termina pues hipoplásica, pues porque eso sucede desde el desarrollo de tipo biológico. Y el ventrículo izquierdo regularmente tiene un tamaño adecuado. Estas obstructivas, que son unas 2 o 3 nomás, la obstrucción congénita pues puede deberse en este fenómeno de tipo obstructivo, a que sea una situación en las válvulas cardíacas, una situación en los vasos sanguíneos, o de una cámara, por ejemplo, en los casos de la estenosis pulmonar. Las más frecuentes de estas cardiopatías obstructivas son estenosis de la válvula pulmonar. O sea, que no va a permitir que el flujo del ventrículo derecho vaya a entrar adecuadamente a los pulmones. Estenosis o atresia de la válvula aórtica. O otra cosa que se llama, que es un estrechamiento de la aorta. Bueno, entonces, la estenosis y atresias pulmonares es una malformación relativamente frecuente, donde hay una obstrucción de la válvula pulmonar que puede ser de diferentes grados, pues un defecto aislado o lo que habíamos mencionado que vaya acompañado de otro tipo de malformaciones como el caso de la tetralogía de Fallot.
Es frecuente el desarrollo, indudablemente, de cámara derecha, sobre todo el ventrículo derecho, por esa sobrecarga de volumen que va a tener el sitio. Indudablemente se llega a un grado de incompetencia o de insuficiencia o de agotamiento que lo que hace es que se dilaten esas cámaras. Es posible que en una forma que no sea muy significativa puede tener un proceso evolutivo sin síntomas y tener una buena compatibilidad con la vida. Y es posible pues que todo esto va a depender pues como el tamaño del defecto que va a suceder pues, para que dé realmente una cianosis rápida o que vaya a tener un proceso evolutivo sin que tenga una gran significancia de tipo clínico. Bueno, si esta estenosis de la pulmonar, pues, si coexiste pues con, o que vaya a tener pues coexistencia con, o formar parte de la tetralogía Fallot, puede tener poca afectación de tipo valvular y va a haber pues en este sitio pues un trozo pulmonar que no va a estar dilatado o puede aparecer de tipo hipoplásico. Los casos en ventrículo derecho de mucho menor tamaño y un defecto del tabique interauricular. Entonces, la sangre entra a los pulmones a través pues, de esa persistencia del conducto arterioso. Este caso, la estenosis o atresia de la válvula aórtica es regularmente aislada en la mayoría de los casos. Pueden existir 3 tipos principales de estenosis y eso va haciendo referencias a la localización anatómica, que sea en la válvula, que sea por debajo de la válvula o que sea por encima de la válvula. La estenosis valvular, en la cual las cúspides, o sea, las válvulas son de mucho menor tamaño, o tener este fenómeno displásico, pero displásico no es por alteración en las células, sino de actividad funcional. En estos casos, pues, que va a producir una estenosis aórtica congénita, intensa, inclusive con atresia, pues hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual va a conducir a una hipoplasia de este y la aorta ascendente. Bueno, la estenosis subaórtica, existe un anillo engrosado, en la forma de collar, formado por tejido fibroso en la zona subaórtica, donde va a sobresaltar pues, ese endocardio sobre la superficie generando un aspecto de nódulo o de cordón en ese sitio. Y en la estenosis, en esta pues, tipo de estenosis, puede tener un componente de tipo hereditario, donde se genera pues, un acto de displasia aórtica, y repito, esta displasia es de tipo funcional, no de tipo celular. En la cual pues, la pared de la aorta ascendente está muy engrosada, supremamente engrosada, y genera un fenómeno de tipo obstructivo para el paso del fluido a través de ella. Esto se asocia pues, a hipercalcemia en la infancia, que es lo que se llama pues, como el síndrome de Willis, en la cual pues, hay una mutación pues, del gen de elastina. Esto lo veremos más adelante, esta fibroelastosis endocárdica, como parte de un proceso más adelante, por eso no le hago pues, mención en estos momentos. Las manifestaciones clínicas, pues un soplo sistólico prominente, a veces puede aparecer lo que le decía Kevin, ya me averiguó o lo averigua para después, que es el frémito. Sí, doctor, ya lo averigüé. ¿Qué es eso? Es una vibración que se puede palpar en la pared torácica y pues como tal es procedente del corazón. Y se da porque hay un paso como tal turbulento de la sangre. Y entonces pues hay como una clasificación que puede ser sistólico, que nos puede indicar una estenosis aórtica, también hay uno que puede ser presistólico, que nos puede pues como dirigir hacia una estenosis mitral, o uno continuo. Pues eso es como de forma así general. Listo, entonces la sensación en el momento de hacer la palpación del paso de un flujo turbulento, más o menos así. ¿Cierto? Es lo que nos está diciendo. Sí, señor. Bueno, entonces hay también una hipertrofia del ventricular izquierdo, pues debido a la presión que sucede a la obstrucción del flujo sanguíneo. La estenosis congénitas también pues, pueden ser bien toleradas, a no ser pues, de que tengan un compromiso funcional pues, significativo. Esta última, que es la coartación de la aorta, y nos está diciendo estenosis o constricción, forma parte pues,
las posibilidades que se puedan dar, y más en hombres, y en las mujeres se presenta, o se espera encontrarse en las mujeres que cursan con un síndrome de Turner. Eso ya lo vieron ustedes en algún momento. Es un síndrome de tipo cromosómico, que son las mujeres que tienen, digamos, como un efecto en algo como de masculinización, que son bajitas, que de caídas y espalda ancha, que tienen estructuralmente los genitales externos e internos son atróficos, y que la contraparte en el hombre que sucede, que es el Klinefelter. ¿Sí, eso ya lo vieron? Como que sí. No, doctor. No, ustedes no han visto genética. Eso no lo No, ven en génito. Ah, se ve en génitos, que antes se veía en cardio, era que se veía esa materia aparte. Ah, en génito, ah, bueno, listo. Esta coartación aórtica tiene una forma infantil, donde hay una apoplasia tubular, tiene esta forma tubular del callado aórtico proximal y con una persistencia del conducto arterioso. Indudablemente van a presentar desde el primer momento algún tipo de signo o sintomatologías. Y hay una forma adulta en la cual hay un pequeño repliegue de la aorta con forma de cresta frente al del conducto arterioso, que ya pues está cerrado, y de presentación distal pues a los vasos del callado. Eso le permite pues llegar a ese tipo de edad sin que vaya a tener pues una significancia funcional y tampoco de tipo clínico. Es dado que ese estrechamiento pues, va a ser de intensidad variable, las manifestaciones van a depender pues, de la intensidad de ese estrechamiento, y algo que pues con el cual cohabita y que le da esa gran posibilidad, que es la persistencia del conducto arterioso. Es posible que esa coartación aórtica aparezca solitaria. La mitad de los casos va acompañada de una válvula bicúspide aórtica, o sea que están fusionadas, y que también se puede asociar a una estenosis aórtica congénita, un defecto del tabique interauricular, o un defecto del tabique interventricular, o una insuficiencia mitral, o a una aneurisma en fresa, que es muy característico de este sitio anatómico, que es a nivel del polígono de Wills, a nivel del cerebro. Bueno, entonces este tipo de situación con persistencia del conducto arterioso va a producir manifestaciones en edad temprana, regularmente no van a tener una posibilidad de sobrevida sin que, en los casos en que no haya sido necesario hacer una reparación, son pacientes que van a tener cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Sin persistencia del conducto arterioso, los niños pueden permanecer asintomáticos durante mucho tiempo, pero una enfermedad que no va a ser reconocida hasta la etapa adulta. Característico en ellos es que van a tener hipertensión arterial en miembros superiores y una tensión arterial disminuida diferente en los miembros inferiores, regularmente menor, que puedan inclusive llegar a presentar síntomas de insuficiencia arterial, como es la claudicación. ¿Qué será eso de claudicación? Claudicación. Claudia. A ver, ¿cuál Claudia me encuentro aquí? Uy, no hay ninguno. Sí, doctor. Ay, no la había encontrado, Claudia. ¿Sabemos qué es claudicación intermitente? ¿Sí o no? No, señor. La busca, por favor. Sí, y no la hice después, ¿sí? Listo, bueno, gracias. Bueno, gracias. En adultos pueden darse esa posibilidad de que genere muy buena circulación colateral, muy cercanas pues a la coartación, y a través de ellas pues generar pues, las necesidades y un flujo hasta cierto punto pues adecuado para generar pues como la compatibilidad de que no vaya a tener ningún tipo de significancia de tipo clínico. Bueno, Claudia nos lo dice, entonces si quiere el momento de comenzar la clase esta tarde. Muchachos, esta tarde comenzamos en las 2 entonces con el casito y el artículo de malformaciones congénitas. Y luego continúo con pues es cortico, algo con respecto a envejecimiento cardíaco, y posiblemente pues iniciamos algo de insuficiencia cardíaca.
lo del casito y el artículo de insuficiencia cardíaca sí lo presentamos el lunes entonces. Y y luego pues ya seguiríamos pues no sé, de pronto alcancemos el lunes a comenzar lo que es cardiopatía de tipo isquémico, sino pues el jueves, porque esa sí tiene pues un componente más o menos significativo. Bueno, muchachos, entonces estamos pendientes. ¿Algún comentario? ¿Algo que...? Doctor, es falta que nosotros neoplasia. sí, nosotros los de neoplasia nos falta exponer Sí. respiratorio. Venga, ¿hacemos esta tarde entonces? Sí, hagámoslo esta tarde. Sí, señora, tiene las dos. toda. Listo. Entonces dediquémonos a terminar eso de pulmonar esta tarde. Listo. Gracias por acordarme, Santiago. Entonces lo que son de grupo de HP. Los de cardiopatías congénitas cardíacas no. María Paula, ¿qué me dijo? Digamos, nosotros tenemos cardiopatías congénitas, entonces esas serían para el lunes. No. Sí, para el lunes, porque ya pues independiente del tiempo, nos sobresaturamos de eso. Entonces, no, mejor hagámoslo con y el tiempo que tenga, yo hablo de envejecimiento cardíaco. Perfecto, María Paula, gracias. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, así quedamos, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Joana, gracias, Carol, Juliana, Yuri, Gloria Isabela, muchas gracias. Hasta luego, Santiago. Hasta luego, Valentina, don Camilo. Evanía, muchas gracias. Alejandro, gracias. Melissa, gracias.